se llaman Satán, por ejemplo. Son literalmente de temas satánicos. Y también me recuerdo una película que hizo un énfasis en la historia, que es El Exorcista. Yo creo que hay que hacer un paréntesis y un punto de partida antes y después del Exorcista. Claro que sí, Julián. Para este tema precisamente, películas como El Exorcista y Poltergeist, películas en las que ha muerto gente durante la grabación y en el set, le pregunté a Oscar Romero, un estudiante de Ingeniería Industrial que está en tercer semestre en la Universidad de los Andes, que le pregunté por qué cree que películas como estas dos que acabé de nombrar han creado ciertos mitos alrededor de ellas. Como se sabe, en estas películas, además de ser de terror, durante las grabaciones y después de las grabaciones ha muerto gente que ha protagonizado esta película. Estas muertes han creado ciertos mitos alrededor de la película, en los cuales se piensa que si uno hace estos papeles o si uno ve estas películas puede caer en una maldición o puede significar que algo malo le pase. Bueno, también le pregunté a este Oscar específicamente sobre esta película que se llama Holocausto Caníbal, una película ya bastante vieja, tiene sus años, debe ser de la década de los 70s, en la que se presentó una violencia muy gráfica. Le pregunté qué pensaba al respecto. En películas como Holocausto Caníbal se ha creado cierto tabú, ya que las muertes en esta película son demasiado gráficas y se cree que estas muertes son reales. Por esta razón se han creado ciertas situaciones legales en contra de los directores porque muestran muy gráficamente la muerte de una persona, un animal o lo que sea, y se ve muy muy real. Esto crea cierto rechazo hacia estas películas. Bueno, Pipe, pues me parece que vas un poco o sea, estás presentando a tu entrevistado como o sea, este Oscar, ¿cómo así que este Oscar? Muy confianza. Oscar, sí, no, ni que fuera el mejor dicho, el mejor amigo de toda la vida, desde chiquitos. Es que se fue a buscar entrevistas a los Andes. Exactamente. Sí, fue un error, pero bueno. Bueno, y por último le pregunté a Oscar qué casos, qué sucedía cuando en casos en los que los actores se metían tanto en el papel que resultaban como con problemas ya mentales, psicológicos. ¿Esto qué podía representar para el cine y para las películas? En ciertas películas como Batman se ha creado cierta sugestión alrededor del papel del Guasón, ya que todo aquel que hace el papel del Guasón siempre termina muerto o suicidado. En la última película de Batman se dice que el protagonista de Guasón se suicidó ya que se metió mucho en este papel. Esto afecta considerablemente la opinión del público, ya que por un lado este morbo atrae más gente a ver la película y por otro lado también provoca miedo y retracción hacia esta película. Bueno, también tenemos que ver sobre la satanización del tatuaje y sobre toda la cultura que eso tiene, y yo lo vinculo mucho a tu tema, Felipe. Sí, ¿por qué es eso, Ingrid? Pues porque básicamente muchas personas han tenido varias características frente a una película y han tenido que tatuarse, decir, los ha marcado de una forma muy importante. Bueno, Ingrid nos va a contar más sobre los tatuajes a continuación. Vamos con unos comerciales. ¿Estás escuchando? Rockaholics. Estamos de vuelta con Rockaholics en este muy especial evento de Halloween. Si nos han venido escuchando sabrán que hemos hablado de la satanización en la música, en el arte, especialmente en el cine y del rap. Ahora Santiago nos va a hablar de los videojuegos. Santiago, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, pues ya llegó el turno de los videojuegos. Bueno, pues los videojuegos últimamente pues han estado muy marcados en esta época por la violencia, por los demonios, por los espíritus, pero más que todo la sociedad como que intenta verlo de una manera más violenta y
y que crea como un tabú que dice que entonces que porque juegan unos videojuegos violentos entonces se van a volver violentos de por sí, y por eso es que han habido muchas masacres que se fundamentan en este tipo de cosas. Exacto, hay casos de eso, no podemos generalizar que todos los videojuegos o van a causar un efecto en todas las personas. Hay personas que van a estar susceptibles a esto, y estas masacres no solo van a ser a los videojuegos, sino han pasado en la música, en el cine, y etcétera, etcétera. Lo que pasa de los videojuegos es que son muy sugestivos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en diciembre salió Resident Evil, si no estoy mal, y yo lo compré y estaba jugando y por la noche me soñé con todo lo que jugué. Entonces, lo sugestivo de los videojuegos es que luego tú vas a tener esos recuerdos de lo que jugaste, y pues si es oscuro, si es de miedo, pues ¿cuáles son los recuerdos que vas a tener? Claro, porque los videojuegos es esto que tú te adentras en la historia, no es como leer o como ver una película, sino tú estás dentro de la historia. Bueno, y a mí me pasó que cuando yo era pequeña yo estaba jugando videojuegos y prácticamente mi abuela me dijo, no juegue eso porque se le mete el diablo. Entonces yo quedé como que, ¿por qué? O sea, esto es un juego común y corriente. Sí, es más que todo por esa etapa conservadora que nosotros tenemos en nuestro país, o que tuvimos en algún momento en nuestro país. Esa etapa en la que la iglesia influía muchísimo en nosotros y en nuestras familias y en cómo educarnos. Es por esto que ellos no aceptaban un poco esa realidad que seguía y de lo que iba a venir después de esas guerras civiles, después de esos conflictos que se generaron en nuestro país. Sí, así es, Santiago. Sin embargo, también tenemos que ver que el hecho de que existan como tantos videojuegos que manejen este tipo de temas es por el hecho del morbo que también aplicó pues para lo que es el arte, la música y el cine. El morbo de las personas frente a estos temas, frente al interés que le genera este tipo de temas, crea como un mayor público para este tipo de juegos. Sí, porque esto del morbo atrae, como es lo que estamos hablando en la edición pasada, uno hace cosas de lo que quisiera hacer, ¿no? Como uno, al final, los deseos animales de la persona se van a resultar liberados en los videojuegos. Exacto. Y exacto, lo que hablamos, que en los videojuegos tú puedes hacer lo que en la vida real no puedes hacer, y entonces lo que siempre han tenido las personas de hacer lo prohibido. Bueno, y para esto, todo este tema que hemos estado hablando, muchachos, en esta época de Halloween, pues bueno, yo entrevisté a uno de mis compañeros de conjunto, que él ahora está egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él se llama Julio Ernesto Rivera, y él fue gamer en una época, y pues bueno, le pregunté acerca de qué efectos puede traer para los jóvenes los videojuegos que se basan en el demonio y en los espíritus. Realmente el efecto no lo producen tanto los videojuegos, sino la cultura con la que crecen los jóvenes. Obviamente pues han habido casos en que los jóvenes en otros países, como Estados Unidos, juegan videojuegos y llegan a las escuelas y hacen masacres, supuestamente diciendo que inspirados en tal juego. De pronto puede llegar la posibilidad de que llegue un niño y saque una tabla ouija y nos mate a todos el susto. Bueno, y obviamente pues el sentido del humor de Julio Ernesto pues no ha cambiado desde que lo conozco. Él habló sobre que un niño puede llegar a matarnos a todos simplemente por el hecho de jugar con una tabla ouija. Pero bueno, pues ya eso son cosas de las entrevistas y de lo que puede pasar. También le pregunté a nivel social qué puede causar este tipo de videojuegos en los jóvenes. Yo creo que los jóvenes tratarán como, no sé, alejarse más de las religiones, que sería favorable, ya que no estarían metidos en un culto donde les dicen no hagan esto, no hagan lo otro, traten de seguir unas normas de conducta. Y pues yo creo que sí, sería más que todo como un alejamiento más a la parte religiosa que a otra parte. Pues obviamente tendría que haber un asesoramiento y un acompañamiento por parte de los padres. Bueno, y como les había dicho al principio, esto también para él tiene que ver con una etapa de la religiosidad de lo que pasó en nuestro país, pero en final de cuentas le pregunté sobre el tabú, que creía él que podía generar un tabú en las personas que piensen que los videojuegos influencian de manera indirecta a los jóvenes que lo hacen. Y pues sí, yo sí creo que se puede generar tabús a partir de videojuegos. Obviamente cuando ven algo diferente, pues lo asocian con un tabú, con algo malo, tribus urbanas, algo identificador de los jóvenes. Pues obviamente en nuestra cultura nos han enseñado por cuestiones de religión, seguir ciertos patrones de conducta. O sea, algo así como de no se vista así, cuando entre a una iglesia, quítese la gorra.
Bueno, y ahora muchachos, yo les quiero preguntar algo acerca de mi próxima entrevista, que es a nivel psicológico. Ya metiéndonos en esta parte de Halloween, yo quisiera preguntarles a ustedes si alguno de ustedes alguna vez en su niñez pensó en disfrazarse de algún superhéroe, de algún personaje de estos videojuegos que ha causado también mucha controversia a nivel comercial. Pues sí, yo ¿Disfraz? principalmente creo que uno de esos videojuegos y de todo lo que me ha afectado culturalmente ha sido Batman. Creo que ha cambiado todo eso. También videojuegos, podemos hablar lo que estábamos hablando la vez pasada, de Grand Theft Auto, de Carl Johnson. Todo esto me ha influenciado a mí en lo que fui de niño. Quizás no fue una buena influencia, pero Te influenció bueno. bastante la etapa de los videojuegos, ¿no? Sí, y aún lo sigue haciendo. Sí, yo creo que si te pudieras hacer un tatuaje de murciélago de Batman te lo harías también, ¿cierto? No, lo haré y más adelante hablaremos de eso. Es La nalga, ¿no? Exactamente, sí, para que se vea más sexy. Pero bueno, yo quisiera preguntarle a Paola, que ha estado como un poco callada hoy. ¿Alguna vez pensaste en disfrazarte, no sé, de la Mujer Maravilla? La verdad sí, pues esos referentes de heroínas siempre lo he tenido y desde niña. Disfrazarme de una superheroína fue pues siempre mi inclinación y yo siempre le decía, no mami, yo quiero disfrazarme de la superheroína, y pues hasta que pues sí me disfracé de ella y pues sí influyó bastante en mí, la verdad. Pues esto generó como un pues recuerdo. Sí, obvio, eso genera muchísimos recuerdos, yo creo que en muchísimos de nosotros. Pero bueno, ya pasando para nuestra próxima entrevistada, ella es Diana Mora, ella es psicóloga clínica y nos contó un poco acerca de las consecuencias que puede traer a nivel psicológico esta etapa en los videojuegos y qué puede pasar con esto. Hay un desprendimiento total de la parte cotidiana. El entorno de este tipo de juegos de video es precisamente un efecto realista. Lo que es la sangre, los personajes son muy, muy realistas, son cada vez más parecidos a la realidad y a la persona que lo juega. Y prefiere el joven vivir ese mundo de fantasía que la realidad que lo rodea realmente. Entonces eso causa lo que es un desprendimiento de la realidad. Bueno, le agradecemos a Diana, pero ella también nos contó un poco acerca de qué puede pasar, de los efectos que puede tener para los jóvenes, de las causas, de lo que puede suceder cuando un muchacho o un joven puede jugar estos videojuegos. Ya la charla del joven no es amena, sino que trata de ser focalizada hacia el juego. Ciertos roles que el joven adopta, puede ser la vestimenta, puede ser el lenguaje, puede ser de los temas de los que habla, solamente se ven enfocados en el juego, entonces ya los demás no comparten ese tipo de conversaciones, de gustos, entonces esto provoca que haya aislamiento. Entre más aislamiento haya, hay más insatisfacción con la realidad y por lo tanto más obsesión con el juego. Bueno, y también le preguntábamos a Diana Mora que cuál era ese tabú que se podía generar a partir de los videojuegos satánicos o los videojuegos de los espíritus. Sí. El estereotipo en sí es una consecuencia de una dinámica comercial. Cuando los compran, hay una realidad insatisfactoria, estas personas adoptan el juego como su realidad y por lo tanto provocan ciertos comportamientos que hacen que los demás, o sea, la sociedad, la familia, los amigos, la comunidad, empieza a marginar al joven por ciertas conductas que no se parecen a las normales, ¿sí? Sí. Entonces lo tachan de raro. Bueno, pues le agradecemos mucho a nuestra psicóloga del día, Diana Mora. Y bueno, pues este fue el tema del día de hoy en la parte de los videojuegos, en la parte satánica de los videojuegos. Por ahora vamos a unos mensajes y ya regresamos con más de Rockaholics. Rockaholics. The war is yours. Como Ingrid nos habló anteriormente, nos tiene
nos tiene un tema muy interesante y sobre el cual también se ha generado un tabú muy fuerte en la sociedad y son los tatuajes. Ingrid. Así es, Felipe. Básicamente la cultura de los tatuajes es una cultura bastante marginada debido a que la religión y la sociedad se han encargado de satanizarla y decir que porque tú tienes un tatuaje tienes un vínculo con un ser oscuro o simplemente por tener un tatuaje no eres correspondiente a una sociedad sana, como lo dicen algunos. Y básicamente el tener un tatuaje para muchos